Estamos. Hola, buenas noches. ¿Me oyen bien? Estamos conectándonos en Facebook también en este momento. Un segundo, por favor. Creo que estamos. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es David Escobar Parra. Eh, Hago parte de la decimoquinta versión del programa C del Museo de Arte Moderno de Medellín con un proyecto que se llama Tiempo de Perros Mudos. Tiempo de Perros Mudos surge de la necesidad de intentar hacer una traducción de una experiencia de otra edad que viví el año pasado en un viaje que realicé a la Sierra Mazateca, en el sur de México. Entonces, bueno, mientras se van conectando más personas, voy a aprovechar para hacer una lectura de unos apartes del libro Comuyaway de Selnik Vivas. Me parece pertinente hacer esta lectura porque va a dar como contexto un poco a la investigación, pero también está en sintonía, como digamos, con el tiempo y los tiempos que estamos viviendo actualmente. Entonces, y así vamos haciendo un poco de tiempo mientras nos acompañan más personas. Espero me tengan un poco de paciencia, la lectura dura 10 minutos, pero es bastante importante, por favor, me tienen paciencia. Muchas gracias. Bueno, Selnik Vivas Hurtado es escritor, editor y profesor de literatura alemana y de poesía mínica en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Estudió literatura en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, y lengua y literatura alemanas en la Universidad de Innsbruck, Austria. Se doctoró en la Universidad de Fribourg, Alemania, y se formó como Roraima, cantor tradicional entre los Minca del río Igaraparaná, en la selva amazónica. Entonces, bueno, vamos con Selnik. Se llama este capítulo Necesidad de la poesía ancestral. ¿Sí están escuchando bien? Creo que sí, espero que sí. ¿Para qué sirve la palabra ancestral? Replicará altisonante en medio de tantos lemas modernos. Replicará a la vista de todos, en las calles abarrotadas de carros, en los campos floridos de avenidas. Se sentirá como un fantasma que ha habido a cada una de las regiones y los planos del planeta. La palabra ancestral es la voz de la misma madre, el organismo vivo, que se defiende de sus hijos díscolos. Esos que en los últimos segundos de la historia conocida impusieron el proyecto judeocristiano, ilustrado y capitalista, o comunista, ahora completamente indefendible. Jamás tuvieron la intención de satisfacer las expectativas mínimas que habían creado en sus fieles seguidores. Antes, al contrario, hicieron de ellos obsesivos consumistas insatisfechos y buenos corazones violentos. Les habían prometido confort, libertad, justicia y Dios, pero a cambio les extirparon amplias zonas del cerebro y de la imaginación, en donde germinaban alternativas que no se amoldan al ideal occidental de vida urbana, mercantil y mecanizada y, por ende, excesivamente racionalizada, es decir, controlable. Les prometieron la felicidad y les aseguraron el vasallaje a las drogas y el entretenimiento mediático. Levantaron construcciones luminosas y omnibulantes, puentes colgantes, catedrales, centros comerciales, pero no les fue posible ocultar la verdad. Eran completamente incapaces de asegurar la vida. Frente al pensamiento ancestral, siempre reposado, de mudez extraña, meditativo y concebido por fuera de cualquier sentido de utilidad y rentabilidad, las multinacionales del socavamiento de la madre, obsesionadas con el ruido, las maquinarias y la ostentación, se convirtieron rápidamente en comerciantes de la vida y en jugadoras de armas químicas. Es fácil darse cuenta del engaño. La sociedad moderna diseña de manera rentable la deshumanización del mundo y la extinción de la vida, a favor del lujo de unos pocos. Y lo peor, nos inocula el culto a las máquinas, los árboles de plástico, los alumbrados navideños. Las culturas del fogón y la placenta en los 5 continentes fueron vilipendiadas y perseguidas por su diabólico parentesco con lo bárbaro. Los fogones de brasa habían calentado durante millones de años el vientre de la madre sin poner en peligro las especies hermanas, los bosques, los ríos. En cambio, las culturas del gas, del petróleo y de la energía eléctrica arrasaron en menos de un segundo con la superficie y las entrañas del cuerpo de la madre. El poder de su magia lleva a la destrucción adictiva. Mis abuelos tuvieron tierra hasta que empezaron a pagar los servicios de agua y luz, hasta que empezaron a pagar impuestos y a hablar por teléfono para tener derecho a vivir.
Lo que era vientre pasó a ser mercancía costosa, destierro y orfandad para la mayoría. Hoy respiramos oxígeno sin costo alguno. Mañana, contando con algo de cinismo, cargaremos cilindros individuales prepagos y recargables por Internet. No se olvide que en 2015 el número de millones de celulares supera el número de seres humanos. La incomunicación se ha vuelto absolutamente rentable, exitosa. Hoy respiramos oxígeno sin costo alguno. Mañana, contando con algo de cinismo, perdón, ya eso ya lo leí, va a seguir. El juego consiste en llamar civilización y progreso a lo que en realidad es cosa común con código de barras. Nos suministran energía eléctrica, pero nos arrebatan la montaña y el río. El crédito es miserable, pero la deuda es eterna. Y no basta que hablemos en lengua europea para que nos consideren modernos y civilizados. Se mantienen las diferencias entre los contribuyentes de primera y los de tercera. Tampoco es deseable que defendamos nuestra lengua nativa, mínica, palenquero, árabe, para que nos identifiquen como nativos de algún territorio, Río Cotué, San Basilio o Mecao, o respeten nuestras plantas de poder. Siempre nos pedirán una prueba científica, legal, y de cumplirla nos someterán a la exclusión, al racismo. Las culturas dominadas y colonizadas oscilan entre dos polos de represión cognitiva. Aprendemos a las patadas las bondades y a la perfección las perversiones de Europa. De otro lado, hablamos de un mundo indígena. Hay indígenas en todo el planeta, incluso en Europa, verbigracia, los samí, desde la ignorancia supina y el prejuicio judío-cristiano. Las culturas indígenas son culturas del fogón, de leña, es decir, saciaban fuego de la madre y, por tanto, llevan con honor el mandato de mantener la temperatura agradable para la vida de las especies presentes y futuras. La tierra es la madre de todas las especies y ellas entre sí son hermanas, ninguna superior o inferior a todas las otras. Todas son indispensables para la vida de la madre. Las culturas del fogón no se piensan como algo ajeno a ese vientre común, tampoco como dueñas o dominadoras de materias primas o recursos explotables. En el pensamiento indígena no existe la oposición entre civilización y naturaleza o entre sociedad humana y naturaleza. Es imposible creer que somos superiores a la madre. La naturaleza es la fuente de las sociedades humanas, y por sociedades humanas debemos entender la dinámica establecida por un conjunto de seres vivos, así que las sociedades animales y vegetales, las sociedades de microorganismos, también son sociedades humanas. Por este motivo, los hijos deben proteger en primer lugar los derechos de la madre de la vida para así asegurar sus propios derechos. Sin los derechos de la madre, no hay derechos humanos válidos para la vida. Torpemente la vergüenza étnica que heredamos del modelo colonialista nos impide sentir interés por cualquier cultura que no sea eurocéntrica, letrada. Mejor sentirnos europeos que descubrir una costa de indígena o de afro en nuestra casa. Si hay algo de indígena en nosotros, es mejor silenciarlo para evitar el rechazo social. Vamos a ver acá. Pensamos que es un capricho infantil descreer de las leyes del Estado democrático, pues se nos antoja que quienes escuchan el canto del jaguar y conversan con la boa no son otra cosa que animales. Ni a un demócrata ni a un anarquista, mucho menos a un cristiano o a un neoliberal, se le ocurrirá aceptar que el árbol se alimenta del reino de los muertos y sigue creciendo aunque se le corten las ramas. Por falta de experiencia con las vivencias ancestrales, a los modernos les es imposible comprender que los danzantes de Atlacomulco, Pucallpa, Guarne y Nopico sostienen la fecundidad del planeta, que la cosmodanza del Inti Raymi es más dulce y saludable que cualquier shopping mall. No sustituye la diversidad de seres con un basurero de productos desechables, sino que celebra y agradece la existencia de la vida en todos sus matices. Además, construye la vida con una colectividad en movimiento, neutralizando las energías desbordadas del deseo humano y, y reacomodando las energías provenientes de la madre. Nosotros, los fanáticos de las ciencias y el dinero, atacamos los fanatismos de quienes dialogan con las nubes y las montañas. Aunque el rapé armonice la chagra con los deseos y las necesidades humanas, a nosotros una danza colectiva de 3 días nos parece la expresión del aburrimiento y o del mal gusto. Las dos cabezas del cóndor siguen las señales de la cola de un lagarto y la imagen se aparece en las preguntas que organizan el abuelo Yajé, el abuelo Yopo, el abuelo Peyote, o en las losas gigantes de San Agustín, o de Oaxaca, o en los petroglifos de Chimiriquete. Los nativos del planeta se han comunicado mutuamente desde siempre y saben que América también es África y que nos bañamos en el mismo río que sostiene Yemayá. Sabemos que el Sami y el Inuit preservan la vida mediante mantras sanadoras, pero preferimos los estertores de las antenas parabólicas. Vivimos en una ancestralidad contemporánea innegable, exotizada por los mercachifles, es cierto, pero ineludible en la vida cotidiana. Nos duele no saber dónde está nuestra placenta y nos sentimos en desorientación espiritual. Mas los sueños y la poesía ancestral hablan de un estado primigenio del ser, en el que todos somos uno.
No se trata de una vuelta al pasado remoto, sería imposible en las actuales circunstancias de destrucción de ecosistemas y la desaparición de millones de especies vivas. Hemos rebasado el máximo permitido por la madre y ahora se trata de recuperar la cordura, la medida que garantice la vida para todos sin excepción. El canto ancestral, pausado y sobrecogedor, es por eso un complemento indispensable para el ritmo acelerado de hoy. Lo indígena no ha sido ni es lo precolombino ni lo ya superado por la iglesia y la ciencia. Ha previvido en la especie y es la alternativa al progreso devastador, a la esquizofrenia escandalosa y a la depresión sedada. Es medicina y sana sin seguro médico, pues somos hijos del mismo viento, hermanos de la piedra, del pájaro y del mar. Nadie es mejor o peor con su color o su especie o su lengua, por sus alas o sus escamas o su corteza. Hemos venido para aprender a respirar juntos el aire, a beber de la misma agua, a sobrellevar los momentos del mundo amargo. No estamos solos, recibimos consejos de los ancianos y su taguilli o aliento de vida nos enseñan que la vida es un dasein plural y no un síntoma. La ancestralidad contemporánea es el contrapeso del fiero mundo administrado, fiesta de la reconciliación entre los hijos extraviados y la madre violentada. Todas las lenguas son necesarias para la vida, las maternas, las ancestrales y las adoptivas. La lengua materna la recibo de la familia, la lengua nativa es la que se habla desde épocas remotas en un territorio. Es literalmente un parto de la tierra porque sus sonidos son hijos de los ecosistemas. Las lenguas adoptivas las busco o encuentro en mi trasegar por el conocimiento. En algunos casos la materna y la nativa llegan a coincidir, pero no siempre son la misma ni la única. En Abya Yala, parto de la tierra en lengua guandule, las lenguas nativas fueron desplazadas por las lenguas maternas e impuestas y por eso los habitantes de este continente ya no tienen memoria ancestral del territorio, lo ven como un objeto utilizable. Esta distinción tan evidente es, no obstante, de gran trascendencia política. En Colombia se ha querido imponer una lengua europea, el español, como única lengua materna, válida, a pesar de que se hablan 65 lenguas nativas. Incluso se ha llegado al despropósito de considerar que otra lengua europea, el inglés, es la más adecuada para la socialización de las ciencias y las artes. Quienes administran las instituciones del Estado generalmente desconocen del patrimonio cultural, inmaterial y espiritual del país. Desconocer es lo mismo que traicionar la pluralidad de la existencia. Quienes hablan de paz olvidan que los gobiernos han adoptado una lengua europea y no una lengua nativa como lengua oficial. Aceptaron la continuación de un modelo colonialista, cuya consecuencia cognitiva más grave es la incapacidad para aprender otras lenguas, es decir, para hablar y pensar nuestros problemas desde el territorio, los territorios. Se privilegia una lengua para uniformar las conciencias, y las sensibilidades, para impedir el disenso y la preservación de modos de ser por fuera de la lengua hegemónica, transmisora de un modelo de desarrollo extractivista. Hay en Colombia hoy tantos funcionarios del diccionario metidos a defensores del español y, por mandato, del inglés, que la defensa de las lenguas de la madre parece obsoleta. El hecho es innegable, la población de estos territorios habla, aparte de español, otras lenguas. Basta recorrer el país para darse cuenta de que los migrantes han portado su lengua, que la diáspora africana ha inventado nuevas lenguas y que los pueblos ancestrales han preservado las suyas. ¿A qué se debe que ninguna de estas lenguas participe en la construcción de una nación para el posconflicto? ¿A qué se debe que el número de lenguas habladas no corresponde a la justicia social que tanto anhelamos? Ni a las otras lenguas europeas y no europeas, ni a las lenguas nativas indígenas y afrodescendientes que hablamos tienen legitimidad deliberante. Nadie reconoce la existencia de las naciones indígenas. Para que una lengua influya en la vida de una comunidad es indispensable que se vuelva un ritual del afecto en la familia, goce del privilegio social en los medios, en las instituciones gubernamentales, y sea un instrumento del conocimiento en las escuelas y universidades. Si nada de eso existe, si apenas hacemos publicidad fiestera en torno a nuestra diversidad cultural, entonces vivimos celebrando la exclusión y el racismo. Los gobiernos, no importa si de izquierda o derecha, si más conservadores o más liberales, si chinos, rusos o norteamericanos, si colombianos o venezolanos, actúan en contra de la vida cuando validan estrategias como el extractivismo o la ampliación de la frontera agropecuaria. Dos prácticas peligrosas que están en la base de la crisis ambiental contemporánea. En cambio, el pensamiento humano biocéntrico, es decir, el que se sabe hermano de todas las especies e hijo de la misma madre tierra, defiende sin excusas todos los ecosistemas y todas sus formas de vida, independientemente de su utilidad económica, goce estético o impacto publicitario. No hace distingo entre lo que nos parece feo o bello o entre lo que nos da más dinero o lo que no se puede vender. El pensamiento biocéntrico ancestral se remonta a las culturas más antiguas, al acaecimiento de las lenguas más vernáculas, ágrafas, a las culturas del fogón y la pintura rupestre, a las épocas en las que la magia y la ciencia iban de la mano con el respeto a las especies del territorio habitado.
con los impulsos más elementales de todo organismo que para vivir se necesita de otros. Curioso es que eso llamado antiguo haya tenido a lo largo de la historia de las culturas europeas representantes de los matices más variados, cuya lucha aspira, por supuesto, a un reencuentro con la naturaleza. Ella, un organismo vivo, un vientre acogedor, se expresa por medio de cantos, de danzas. Bueno, ya terminé la lectura, espero que los que faltaban por llegar hayan llegado. Voy a retomar un poco cómo empecé para que los que acaban de llegar pues la cojan. Tiempo de Perros Mudos hace parte de la 15ª versión del programa sede del Museo de Arte Moderno de Medellín y surge de la necesidad o del interés de hacer una traducción de una experiencia de otra edad que viví el año pasado yo en la Sierra Madre Mazateca. El año pasado el portafolio de IDARTES digamos que extendió dentro de su oferta una residencia en el laboratorio de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Y yo me presenté, yo venía con unas inquietudes, digamos, un poco sobre el silbido y los protolenguajes. Entonces me presenté, escribí el proyecto, me presenté y me lo gané y arranqué, pues y me fui para Oaxaca de Juárez a esta residencia, una residencia increíble, súper recomendada. Es para artistas de todo el país, se pueden presentar artistas de todo el país, pero del portafolio de IDARTES, ahora está abierto, revísenlo, es increíble. Entonces, bueno, llegué a la ciudad de Oaxaca de Juárez, empecé a hacer como una investigación previa, a ver a qué comunidades podía yo, digamos, ir, que utilizaran todavía esta herramienta de la comunicación, del lenguaje silbado. Entre esos están los chinantecos, los iscatecos, los mazatecos, bueno, hay varias comunidades que lo hacen. Y en esa preinvestigación encontré en las tesis de maestría de la UNAM de estudios mesoamericanos una persona que había escrito varias tesis sobre el lenguaje silbado, sobre la fonología del mazateco, y me di a la tarea de buscarlo, el profesor Eloy García García. Encontré su email y le escribí y él muy generosamente me invitó a donde él trabaja, la Universidad de Ricardo Flores Magón en Huautla de Jiménez. Entonces, pues cogí una buseta desde Oaxaca de Juárez y me metí 6, 7 horas, depende del clima, 8, en las montañas. Llegué a Huautla de Jiménez, a la Universidad Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón, recordemos, es uno de los próceres de la Revolución Mexicana, anarquista y mazateco. Entonces esta universidad retoma pues su nombre, Ricardo Flores Magón. Llegué a la universidad, me encontré con él hoy y yo desde que iba un poco con una idea romántica, con unos digamos, prejuicios de lo que quería buscar. Entre eso era como una especie de poesía silbada. Me había hecho la idea de que de pronto en estas comunidades, bueno, también sé que en algunas comunidades del mundo esa práctica todavía existe, pero pensaba que los mazatecos podían tener una construcción semántica desde la poesía a través del silbido y esa idea me sedució un montón, como poder encontrar una poesía antes del lenguaje o con un protolenguaje, ¿cierto? Lo más parecido que puede existir a una especie de pensamiento antes del lenguaje, ¿cierto? Que un poco de eso va a la misión, digamos, antropológica de la poesía. La poesía nos remite un poco a tratar de hacer un juego de imágenes tan inédita que nos lleve a pensar de forma más allá del lenguaje, ¿cierto? Entre palabra y palabra en una poesía lo que sucede en la mitad son por lo general imágenes. Y mientras más inéditas sean esa conjugación de esas palabras, esas imágenes van a ser más, digamos, espectaculares y pueden llevarnos a otros lugares, ¿cierto? Entre esos a lugares en el pensamiento sin el lenguaje. Entonces yo iba un poco con esa idea, un poco romántica, llegué, me senté con Eloy a conversar sobre la posibilidad del lenguaje silbado y de una él lo primero que hace es que me asientan y yo ya iba con la idea de que tenía que cambiar mi trabajo, que todos los trabajos en las residencias cambian, pero no sabía qué tanto. Pero Eloy me dice un momentico, la poesía para nosotros no es lo que la poesía para ustedes, para Occidente. Entonces empecé yo a vivir un conflicto un poco de, sí, una crisis, un choque cultural, darme cuenta que estaba, digamos, en un lugar donde se resiste a una cultura dominante que es el hombre blanco que llegó a Abya Yala. Abya Yala es, como dije ahorita, el nombre originario de este continente. Y estas personas han resistido esa dominación cultural por más de 500 años. Entonces, un poco cuando ya me doy cuenta de dónde estoy y de que el silbido hace parte de una herramienta no solamente de comunicación, sino de preservación, de estrategias comunitarias, de resistencias, de prácticas comunitarias, pues que entre esas hacen parte el mazateco, el lenguaje silbado, pero también el Día de Muertos, el baile huehuentón, se lo recomiendo, busquen con H, huehuentones. Ahora más tarde yo voy a empezar a enviar unos links también y voy a compartirles links para que les revisen sobre los mazatecos, pero también sobre los lenguajes silbados. Bueno,
Entonces sí, con Eloy me doy a la tarea de conversar, de ponerme de acuerdo a ver mis intereses hasta dónde llegaban en ese contexto y pues él de una me desbarata y entro en una crisis, empiezo a decolonizar un montón de pensamientos, a darme cuenta de lo equivocado que estaba buscando la poesía de esa manera. Yo hasta el año pasado mi trabajo como artista había sido investigar vanguardias poéticas de Latinoamérica, o me había dado la tarea de encontrar estos poetas de los 50 y 60 que habían pertenecido a las vanguardias poéticas de Latinoamérica, tratando de hacer una relación del contexto político, de los cambios políticos que se vivieron en los 50 y en los 60 con las rupturas del lenguaje. Entonces había asociado unas formas como de resistencia entre el lenguaje y el contexto político, entre la poesía y lo que sucedía en todas estas dictaduras, en la Revolución Cubana. Pero esa idea de resistencia se fue, digamos, desmarcando, no legitimando del todo, pero sí desmarcando al darme cuenta que había encontrado formas semánticas y relaciones del lenguaje que tenían que ver mucho más con una idea de resistencia y que llevaban una resistencia de 500 y punta de años y que yo hacía parte de este lado de la línea abisal, como lo nombra Boaventura de Sousa, y que hacía parte de la cultura dominante. Entonces, bueno, entonces entro en crisis, en una gran y profunda crisis con mi trabajo, porque pues estaba legitimando a través de la palabra escrita, español y portugués sobre todo, que era lo que yo había investigado, el nadaísmo, el techo de la ballena, pero los poetas concretos también. Entonces me doy cuenta que las herramientas, que el castellano y el portugués fueron herramientas de colonización y vasallaron y arrasaron con conocimientos, epistemologías y formas de arte que habían en el continente antes de la llegada de los conquistadores. Los conquistadores utilizaban una cosa que llamaban los requerimientos, empezando por ahí, que era una lectura en castellano de un mandato de los reyes de España, y lo leían en castellano a los indígenas que iban a masacrar. Antes de masacrarlos le leían eso y de malas el que no entendiera. Un poco, digamos que la palabra escrita y el castellano se utilizó como forma de expropiación del territorio y de dominación y vasallaje. Y eso provocó el cercenamiento y la pérdida irreparable de miles de conocimientos que estaban de forma oral en estas culturas ágrafas, en estas culturas prehispánicas, y que tenían sus propias herramientas y maneras de comunicarse y de transmitir sus conocimientos. ¿Sí? Entonces, en medio de esa crisis, me contactaron Catalina y Jerónimo de Cabeza de Curaduría y, y me proponen o me invitan a hacer una propuesta para la sala sede del programa sede del Museo de Arte Moderno. Y yo decido o decidimos entre los tres arriesgarnos por esta experiencia que yo estaba viviendo. Cuando ellos me contactaron yo estaba en la sierra, estaba en Huautla de Jiménez. Entonces nos arriesgamos a materializar, a descargar esta experiencia y a tratar de llevar al MAM este conflicto, esta decolonización de ideas, esta deconstrucción de mis proyectos, esta crisis de las poéticas o de las vanguardias poéticas de Latinoamérica, o mejor dicho, el lado flaco donde yo había encontrado como su quiebre, ¿cierto? Entonces, bueno, entro en esa crisis, ellos me invitan, pero surge la pregunta, ¿cómo hablar desde Medellín, desde el Valle de la Burra, desde el Museo de Arte Moderno, que es un templo, digamos, del arte de Occidente, ¿cierto? ¿Cómo hablar de unas epistemologías del sur y de unas comunidades que han resistido 500 años de dominación y que todos los hombres blancos que han pasado por allá, seguro con algunas contadísimas excepciones, pero todos los hombres blancos que han pasado por allá han extraído, ¿cierto? Minerales, agua, conocimiento, cultura, lenguaje, y los han arrinconado. Entonces yo no quería repetir ese modelo extractivista del hombre blanco y con Catalina y Jerónimo decidimos crear un lenguaje silbado a partir de lo que yo aprendí allá. Una de las cosas que aprendí estando allá fue, bueno, me llevé el libro de Selnik, como Yo Guay, pero también estuve escuchando unas conferencias de la Fiesta del Libro del 2019 aquí en Medellín, y entre esas Vito Apuchana dio una conferencia y bueno, la escuché y Vito hablaba de que para ellos no se pelean con el castellano, que para ellos el castellano resultó ser una lengua franca, o sea, la generosidad de estas comunidades es tan inmensa que siguen viendo el castellano como una herramienta y una posibilidad de seguir preservando y expandiendo sus conocimientos. Ellos vieron en el castellano una lengua franca, pero también reconocen y advierten y dejan súper claro que el castellano es el recién llegado, que el castellano y el hombre blanco acabaron de llegar a este continente y tienen mucho por aprender, que las personas originales de este continente llevaban 40.000 años nombrando
nombrando las cosas, los objetos, los animales, sus plantas sagradas, sí, de la manera en que el ecosistema y sus capacidades materiales les permitían. Entonces, lo que sonó y los nombres que surgieron de los pueblos originarios de este territorio suenan dulcemente en este contexto, cuando el castellano es una lengua impuesta a sangre y espada, y entonces, bueno, entonces un poco lo que propone Vito es que, Vito Apuchano, es que sí, que el castellano tiene mucho por aprender, que los hombres blancos todavía tienen mucho por aprender de este continente y de este continente que se llama y se sigue llamando Abyaya. ¿Cierto? Entonces, bueno, en esa gran pregunta de cómo nombrar y cómo hacer un lugar de enunciación de esas epistemologías del sur, de los silbidos que yo aprendí del mazateco allá, cómo forzar el español y ponerlo acá, pero también es el lugar de enunciación, cómo nombrarlo desde acá. Entonces, en ese proceso de pensar, de echar cabeza, recordé un libro que había leído por allá en el 2001-2002, me lo recomendó Tomás Arango, El Valle de los Perros Mudos. Y El Valle de los Perros Mudos es un libro de Juan Gil Blas, publicado en el 2000 por la editorial de la Universidad de Antioquia. Y lo que más me llamó la atención, o lo que recordaba yo que me llamó la atención de ese libro, es El Giro de Colonial. Fue el primer libro que yo leí que desde que yo tengo conciencia o uso de razón, me enseñaron la conquista y la colonia, siempre era la cultura dominante, el narrador dominante el que había contado la historia, siempre el español, ¿cierto? La película 1492 se grita tierra desde el barco, ¿cierto? No se grita barco desde tierra. Bueno, entonces Juan Gil Blas hace ese cambio, ese giro de colonial, y es Omar Ax y Orquídeax los personajes principales de la novela, que es una ficción, y que Juan Gil la construye a partir de hallazgos científicos, antropológicos, pero poner a estos personajes a narrar la llegada del conquistador. Entonces pone a narrar la llegada del conquistador, pero Juan Gil escribe en castellano, y entonces en el conflicto de cómo poner a hablar a los personajes originarios del Valle de la Burrá, no en su lengua originaria, pero sí en un castellano que se entendiera, digamos, rústico, entonces empieza a crear un juego de palabras, unas asociaciones de palabras que, digamos, que él intuye que pudieron haber tenido esos antiguos pobladores originarios del Valle de la Burra. Entonces, con ese juego de palabras, digamos que yo tomo un poco eso de excusa para extraer de ahí esos juegos poéticos que propone Juan Gil y construye una nueva poesía que traducimos al lenguaje silvano. Un montón de amigos, un equipo increíble, nos sentamos en un estudio, el estudio del Amarillo, a crear con Paulina, Manuel, Alejo, entre varios amigos, a tratar de pensar cómo darle forma a un lenguaje silbado según lo que yo había aprendido y que había aprendido ya, para que yo pudiera aplicar acá. Entonces, hay que empezar a hablar de que el mazateco es un lenguaje tonal, ¿cierto? Entonces, para los que hablamos castellano es muy difícil poder hacer una traducción o entender el silbido aún así sabiendo el mazateco, porque solamente la experticia y saber que el lenguaje tonal y sus 4 tonos son los que dan la capacidad de, digamos, traducir esos mensajes, que son digamos, corresponden a las palabras mismas del mazateco, son una traducción casi literal del mazateco. Bueno, entonces empezamos a utilizar como las herramientas del mazateco para hacer unas traducciones, darle conceptos a palabras, tratar también de hacer algunas palabras silábicas, cómo el castellano podría, digamos, silbarse. Entonces, claro, yo ya había leído sobre las Islas Canarias y el silbo gomero, que es un silbido que, digamos, se sigue practicando hoy en día en una comunidad española en las Islas Canarias que hablan castellano. El silbido del silbo gomero de las Islas Canarias es un silbido ancestral, originario, pero cuando los españoles colonizaron las Islas Canarias, sí se apropiaron de esa herramienta. No como aquí en Ayala, en América, que desecharon esas herramientas, dejaron a un lado esas herramientas de comunicación, sino que en las Islas Canarias sí, digamos, lo absorben, y lo absorben haciendo una traducción directa, literal, del silbido gomero. Es casi silábico y por vocal, ¿cierto? Ahorita les voy a hablar más técnicamente de eso para que al final podamos, digamos, hacer unos ejercicios prácticos. Voy haciendo la curva. Toda esta historia es un poco importante para dar contexto y que entendamos. Tengan un poquito de paciencia que ya vamos a llegar a los silbidos. Bueno, entonces construimos ese lenguaje silbado nuevo, tratando de forzar nuestro castellano, tratando de enseñarle a nuestro castellano cómo funcionan esas herramientas prehispánicas de los mazatecos específicamente.
En términos fonológicos, también en términos semánticos, lingüísticos, empezamos a crear conceptos, ¿cierto? A dar silbidos suprasegmentales, no por la unidad mínima fonética, sino por unidades más grandes, por conceptos. Voy a poner un ejemplo que lo he puesto varias veces y que seguramente los que siguen las redes del museo lo han escuchado, pero es la palabra tiempo. La palabra tiempo la construimos a partir de una relación de conceptos. Para nosotros, o para los que estábamos sentados en el estudio del amarillo ese día, pensamos que tiempo tenía una relación directa con el latir del corazón, ¿cierto? Entonces, para adentro y para afuera. Entonces, la palabra la creamos con tres, para adentro y para afuera. Así creamos para nosotros, dentro de nuestras posibilidades, dentro del mundo del arte, que estamos como invitando a participar de una ficción, de un lenguaje ficcionado, nuevo, ¿cierto? Creamos la palabra tiempo. Y así dimos como significado y significante a través del concepto. Bueno, pero entonces un poco, ¿para dónde va esto? ¿Para dónde va lo que les quiero contar? Quiero que en algún momento de esta conversación quiero extenderles o quiero, digamos, señalar que seguimos utilizando esa herramienta prehispánica que es el silbido de manera un poco inconsciente. Todavía todos, yo creo que reconocemos entre el trato con nuestras mascotas o animales o en los círculos íntimos familiares, todavía todos reconocemos, o algunos, o la mayoría, y lo digo porque durante el tiempo que he realizado esta investigación se me ha acercado mucha gente a contarme, digamos, sus experiencias íntimas o personales con el silbido, y muchas de estas personas me han contado que desde niños habían inventado un lenguaje silbado, o que su papá o su mamá los llamaban de cierta manera y que era reconocido entre los otros niños. Sí, bueno, ahora les extiendo un poco más la invitación y entramos un poco más en términos técnicos para que podamos ser más conscientes de la utilización de este lenguaje y lo podamos compartir entre todos y volverlo, digamos, consciente y utilizarlo de manera consciente en la cotidianidad. Sobre todo, digamos, que coge relevancia en estos tiempos de distanciamiento y una relativa incomunicación. Estamos comunicados por acá, pero a distancia. Entonces, digamos que el silbido también fue una herramienta, digamos, una tecnología, una herramienta de la comunicación que se creó en estos lugares, en estas comunidades, por resolver un distanciamiento, ¿cierto? La mayoría de los lenguajes silbados que existen en el mundo existen en zonas montañosas o zonas, sí, sobre todo montañosas, donde la distancia era un problema y tenían que inventarse, digamos, una forma de comunicarse. El grito, digamos, tiene una capacidad, pero el grito utiliza cuerdas vocales, el silbido es una extensión o el silbido es una forma de alargar ese juego del grito, ¿cierto? De comunicarme a distancias, pero como el grito tiene un límite biológico, el silbido lo atravesó, el silbido fue la herramienta y aprender a utilizar las frecuencias y modular frecuencias, ¿cierto? Fue la herramienta que nos inventamos para vencer esos distanciamientos, para vencer esos grandes lugares y poder seguir comunicándonos, mucho antes del WhatsApp, del Facebook o del Instagram, ¿cierto? Entonces, voy a saltar ya para no extenderme tampoco mucho, voy a saltar un poco a un texto técnico un poquito, quiero que me tengan paciencia, que son 2 hojitas nomás, pero que me escuchen muy bien, con atención, y que escuchen los ejemplos que les voy a intentar hacer. Yo no soy el mejor silbante ni el mejor digamos, intérprete del lenguaje de silbo, pero voy a intentar hacerlo de la mejor manera y los invito a que en sus casas lo repliquen. Hay muchas formas de silbar, ¿cierto? Yo voy a utilizar dos. La tercera que yo sé es metiéndome los dedos a la boca, pero ahora no recomiendo a nadie que se meta los dedos a la boca, ya sabemos por qué. Entonces voy a utilizar las dos maneras que me quedan fáciles sin meterme los dedos a la boca, que es ya en el plano. Y, ¿sí? Bueno, voy a leerles. Este texto es un resumen de varios textos de Julian Meyer, un canadiense lingüista que ha identificado y perseguido y estudiado de manera académica y ortodoxa estas comunidades que utilizan el lenguaje silbado. Esta es una traducción que hizo Adriana Pineda y que vamos a transversalizar de varios textos. Cogí como unas partes técnicas importantes para que le demos forma a la invitación. Bueno, empiezo. El discurso silbado o lenguaje silbado se encuentra en más de 30 idiomas del mundo y permite comunicación distante en medio del ruido de fondo de los entornos rurales. El silbido se usa como fuente de sonido en lugar de la vibración de las cuerdas vocales. La señal acústica resultante se caracteriza por una banda estrecha de frecuencias que codifican las palabras. Los silbidos extienden la voz gritada. Hay diferencias fonéticas entre las estrategias de emulación en silbidos del mazateco, que es tonal,
y del español que no es tonal, del español gomero. ¿Sí? Casi todas las poblaciones de baja densidad que han desarrollado un discurso silbido viven en montañas o bosques densos, entornos que predisponen a los habitantes a varias actividades relativamente aisladas durante su vida cotidiana, cultivar, cazar. Esta topología accidentada aumenta la necesidad de hablar a distancia, y la vegetación densa restringe el contacto visual y limita la propagación del sonido en el entorno ruidoso. Por lo general, para aumentar el rango de la voz normal o para superar el ruido, las personas aumentan los niveles de amplitud de una manera casi subconsciente, es decir, gritan. Pero si el ruido o la distancia aumentan, el mecanismo vocal del grito se cansa y alcanza su límite biológico. Por esta razón, la mayoría de los diálogos gritados. El silbido implementa la estrategia del habla gritada sin requerir la vibración de las cuerdas vocales. Es una alternativa natural a las restricciones del lenguaje gritado. La amplitud, la frecuencia y la duración, esto es muy importante, que son los tres parámetros fundamentales del habla, se pueden adaptar más cómodamente a la distancia de la comunicación. El discurso silbado es tan eficiente que las oraciones completas aún son inteligibles a distancias 10 veces mayores que el discurso gritado. El habla silbada define un verdadero sistema de telecomunicaciones natural espectacularmente adaptado al entorno de su uso y al oído humano gracias a una modificación acústica del habla, principalmente en el dominio de la frecuencia. Esa es la tecnología de la que estamos hablando. Ahora, un silbido es producido por el aire comprimido en la cavidad de la boca, forzado a través del orificio más pequeño del tacto vocal o contra un borde. Ahora les mando links. Los movimientos de la lengua y de la laringe controlan la afinación del sonido para articular las palabras. Permiten la regulación de la presión del aire expulsado y la variación en el volumen de la cavidad de resonancia para producir modulaciones. Para los idiomas no tonales, los silbadores aprenden a aproximar la forma de la boca de la voz hablada mientras silban, es decir, ponen la boca parecida a como hablan cuando silban. Tanto en el lenguaje tonal como en el no tonal se producen sonidos agudos en la parte frontal alta de la boca, en el paladar, mientras que los sonidos más bajos provienen de la parte de más atrás de la boca. Los silbadores eligen reproducir las partes definidas del espectro de frecuencia de la voz en función de la estructura fonológica de su lenguaje. Los seres humanos percibimos simultáneamente dos cualidades de altura en la escucha. Una es la sensación perceptiva que resulta del espectro de frecuencia, o sea, el timbre, que caracteriza fuertemente la calidad de una vocal a través de las formantes. Los formantes son los impulsos de aire que sacamos para pronunciar vocales o consonantes, pero son esos impulsos de aire que producimos para darle sonido a los sonidos. En la voz hablada, la otra es la sensación perceptiva resultante de la frecuencia fundamental, es decir, el tono. En la voz hablada normal, esos dos niveles, timbre y tono, se pueden combinar para codificar señales fonéticas, pero a medida que el discurso silbado reduce el espectro de la voz a una sola línea melódica o frecuencia, los silbadores se concentran en una de estas cualidades a cada instante para seleccionar las partes más relevantes. Se han comparado las formas silbadas y habladas de varios idiomas y coexisten dos estrategias principales para silbar un idioma. La que consiste en silbar principalmente las señales suprasegmentarias, que son como la medida mínima fonológica, que se refiere a las lenguas tonales como el mazateco, y a la que consiste en silbar principalmente las señales segmentarias, por ejemplo el silbo gomero, que silba por sílabas, que se refiere a los idiomas no tonales como el español gomero. También existe una categoría inmediata de idiomas que equilibra ambas estrategias. Contienen idiomas tonales con pocos tonos como el surubí de la Amazonía, o los idiomas no tonales que dan un papel importante a la entonación como el chupik siberiano o el chepang de Nepal. En el caso de una lengua no tonal como el español gomero, las cualidades de las vocales toman el papel prosódico principal. Prosódico es la línea del acento, ¿cierto? La línea prosódica es donde lleva los acentos. Por ejemplo, los tonos más altos se atribuyen a I, para reflejar la calidad aguda de su timbre. Los tonos más bajos se atribuyen a O y U, o sea, y la U. Mientras que E, A, que están en medio. Además, los intervalos de distribución de las vocales I, E, A, O son estadísticamente diferentes, mientras que O y U se fusionan altamente. Finalmente, la vocal U tiene un comportamiento particular cuando se silba en español, es la más baja. Y cuando hay diptongos entre O y U, digamos que se fusionan en una sola. Entonces se habla de que hay más o menos 4 sílabas, ¿cierto? Depende de las palabras que se digan. Bueno, para terminar,
El equivalente silbado de una consonante se produce articulándolo de una manera lo más cercana posible a la articulación hablada, es decir, que silbamos lo más parecido a lo que hablamos. Movemos la lengua, gesticulamos, movemos la mandíbula, hacemos movimientos con la boca que asemejan o que se parecen lo que más se puede a la palabra, digamos, en castellano. Por supuesto, hay restricciones porque los músculos de los labios y la garganta están mucho más tensos, pero esa imitación y el sonido de las vocales de la palabra es lo que hace que entre las consonantes, que son unos sonidos sordos, se construya inteligiblemente la palabra, digamos, silbada en castellano. Las consonantes silbadas en todos los idiomas son modulaciones rápidas, transitorias, en frecuencia y o amplitud de banda estrecha de una señal silbada. En una posición intervocálica, una consonante comienza modulando la vocal interior y termina modulando la vocal siguiente. Cuando la modulación de amplitud apaga el silbido, las consonantes se caracterizan por huecos silenciosos. Entonces es eso, entre las vocales de una palabra silbando, esos espacios, esos movimientos de la boca producen unos sonidos, digamos, silenciosos, que son los que sugieren la inteligibilidad de la palabra. Las vocales son las partes más estables de una oración silbada y también contienen la mayor parte de su energía. Su frecuencia media es mucho más fácil y precisa de medir que los formatos hablados, debido a la banda de frecuencia simple y estrecha de los silbidos. Esto indica que la pronunciación de una vocal silbada está en relación directa con las especificidades de las maniobras del tracto vocal que ocurren en el habla. Los sistemas de vocales silbados siguen la misma organización general de todos los lenguajes no tonales. Las reglas del acento tónico español se respetan principalmente en el silbo, o sea, se pone el acento donde va el acento, ¿cierto? Y el acento puede ser de dos maneras, subiendo el tono o también haciendo duración. Bueno, entonces se realizan de dos maneras diferentes en función del contexto. O vienes marcando un aumento de frecuencia y amplitud de la vocal silbada o alargando la vocal cuando se alteran las reglas habituales del estrés. El estrés es el acento. Por ejemplo, las palabras esdrújulas. Los usuarios del lenguaje silbado lo consideran una parte integral de un idioma local, ya que cumple el mismo objetivo de comunicación que la voz hablada mientras codifica la misma sintaxis y vocabulario. Su función es habilitar diálogos a distancias medias o largas en condiciones en las que la voz normal o la que grita, enmascarada por el ruido ambiental, no sería inteligible. Los usuarios del lenguaje silbado lo consideran una parte integral de un idioma local, ya que cumple el mismo objetivo de comunicación que la voz hablada mientras codifica sus letras. Ya es el último párrafo. Al contrario de un sustituto del idioma, el discurso silbado no crea un sustituto del lenguaje con sus propias reglas de sintaxis o similares. Y al contrario del código Morse, no se basa en un código intermedio, como el alfabeto escrito. Cuando un gomero o un turco silban, en efecto todavía están hablando, pero modifican un aspecto de su actividad lingüística de tal manera que se imponen modificaciones acústicas importantes al medio. Todos los silbadores silban exactamente como piensan en su idioma y que un proceso equivalente está en juego cuando reciben el mensaje. En el extremo receptor, la señal acústica se convierte mentalmente de nuevo en la imagen verbal original que inició la cadena de eventos. En resumen, el discurso silbado es un estilo del discurso. Los idiomas silbados no reemplazan, sino que complementan en ciertas circunstancias específicas. En otras palabras, en lugares de sustitutos, son adjuntos. Cuando cualquier idioma puede ser silbado siempre que las condiciones ecológicas y sociales favorezcan dicho comportamiento lingüístico. Entonces, ahora sí ya, para ir cerrando, ya les mostré un poco que silbar o inventarse un lenguaje silbado o utilizar estas herramientas que todavía las seguimos utilizando de manera un poco inconsciente, tiene que ver con la utilización de las vocales, que podemos traducir palabras de manera vocálica, tomando las palabras y tratando de que las consonantes se hagan por acercamiento y por sonidos sordos y tratar de formar palabras, ¿cierto? También podemos formar palabras de manera, como les expliqué ahora, suprasegmentarias, que no silbamos en la unidad mínima fonética, sino que silbamos un poco más allá, que silbamos conceptos, que silbamos varias de esas, digamos, unidades segmentarias, se llaman suprasegmentarias. Entonces, la invitación un poco es a que retomemos, a que nos hagamos conscientes de estos lenguajes prehispánicos, pues sobre todo, pues, en especial o específicamente este que estoy refiriéndome es el lenguaje silbo, el lenguaje silbado, que pensemos también en que es una herramienta que nos acerca en estos tiempos tan difíciles pues, de distanciamiento y que podemos como compartirlos. La invitación un poco es a que graben sus silbidos, sus formas de llamar a su familia, a sus mascotas o de utilizar los silbidos. Explíquenos un poco con un pequeño texto, grábense el silbido, no tiene que ser imagen, puede ser solo audio, puede ser la boca silbando, y un pequeño de texto de cómo lo utilizan y utilizamos los dispositivos y las redes del MAN para compartirnos esas tecnologías, esas formas de comunicar que todavía utilizamos.
utilizamos hoy en día. Entonces, bueno, me gustaría saber si hay preguntas. Creo que fui un poco rápido, salté varias cosas, pero podemos un poco retomar desde varias preguntas o desde algunas preguntas que elijamos responder. Y, sí, y aprovechar para agradecer también al MAM este espacio, limpiar y conversar sobre el lenguaje silbido y los usos y las prácticas. ¿Sí? Estoy pendiente de preguntas. Si no hay preguntas también, o si llegan después las preguntas, puedo responderlas ahí mismo en ese chat. Bueno, no sé. Mm, Hay varias personas que se me han acercado en estos días a contarme, los invito, ellos saben quiénes son, que se me han acercado a contarme sus usos y sus herramientas desde el lenguaje silbado. Por favor, compártanos eso, que son unas historias increíbles. No quiero decir quiénes son porque pues, no voy a echar al agua así, pero porfa, sería increíble que nos compartamos esas formas de utilizar el lenguaje silbado. Hoy en día se sigue utilizando en la cotidianidad. Seguramente no somos conscientes de traducciones literales, pero sí tenemos lenguajes estereotipados con seguridad. Cuando pasan ciertas personas vendiendo artículos por la calle, ya distinguimos, ya sabemos que son silbidos específicos para ciertas rutinas o ciertos intercambios. Entonces sí, también hay silbidos que son, como digo, estereotipados, que son de mutuo acuerdo entre varias personas para llamarnos, ¿cierto? Para comunicarnos. Ahí están llegando preguntas. Voy a ver qué les respondo. Claro que sí. Me preguntan, ¿tienes bibliografía para seguir leyendo sobre los silbidos en América? Sí, tengo bastante, les podría compartir. Por favor, busquen Julian Mayer. Él ha identificado alrededor del mundo. Él estuvo en Grecia, el silbido de los Kushik, creo que se llaman, si no lo pronuncié mal, me disculpan. Eh, en Grecia, en Turquía, los Hmong de Vietnam, es una historia increíble. Los Hmong viven en China, Vietnam y Laos, pero hay una pequeña comunidad en Surinam, aquí cerca, que después de la Segunda Guerra Mundial los trajeron a habitar ese territorio tan despoblado y todavía utilizan el lenguaje silbado. Ellos utilizan el lenguaje silbado de manera metafórica para, digamos, como se dice coloquialmente, echar los perros, para coquetear o para cortejar una mujer o un hombre del pueblo. Ellos utilizan silbidos para mandarse mensajes amorosos. Bueno, hay un libro que leí recientemente que se llama El río, de Wade Davis. A mí el libro no me gustó mucho por su visión eurocéntrica, tiene un afán taxonómico de renombrar y de ponerle el nombre a miles de plantas que los habitantes originarios de este territorio ya conocían, pero Robert Schultz, en su afán occidental de nombrar las cosas, nombró miles de plantas recorriendo Colombia con su nombre. Pero en el río, al principio, Schultes cuenta de su viaje a Huautla de Jiménez y su experiencia con los mazatecos y también con los hongos sagrados, porque también vale mencionar, los mazatecos utilizan como medicina ancestral los hongos, el hongo de rumbe, el hongo San Isidro y el hongo pajarito, y le dan como, digamos, una explicación cosmogónica a sus silbidos, porque el hongo pajarito los pone a chiflar en medio de sus curaciones, de sus viajes, de su comunicación, porque el hongo también es como un intermediario entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. En esos viajes ellos explican que desde ahí fue que aprendieron a silbar. Entonces el río lo recomiendo para leerlo. Robert Schultes y Wade Davis y Tim Powland tienen como cierto respeto por epistemologías, conocimientos del sur y prehispánicos, pero no deja de ser una visión occidental antropocéntrica. El río, por favor, este sí es importantísimo, como Yaguay, todo lo de Selnik Vivas Hurtado es profesor en la Universidad de Antioquia de lenguas ancestrales, tiene una escuela de lenguas ancestrales, él lleva años luchando y peleando ese espacio para enseñar mínica, wayú, bueno, por favor, Selnik Vivas, como Yaguay, pero también tiene varios Selnik importantes. Mm, por otro lado, La ciudad letrada de Ángel Rama es básico en esta investigación. Creo que ese es otro libro que hay que tomar con calma y con paciencia. Ángel Rama omite y da por hecho muchas cosas, pero sí explica muy bien el avasallaje de la palabra escrita y el proyecto colonial de las ciudades con la ciudad letrada. Bueno, esa es una pequeña bibliografía. Julian Meyer, Mark Sicoli, busquen también en YouTube lenguaje silbado, Whistle Speech o Whistle Language, y ahí van a encontrar, digamos, autores y documentales y videos.
Ahí hay varios videos donde sale Eloy. En un mes más o menos, pues entre varios amigos, Eloy García García, el profesor que me recibió ya en la sierra, lanzamos en un mes nuestro documental que realizamos allá, se llama El Chiflido de los Árboles. También los invito a que estén pendientes, más o menos en un mes estamos lanzándolo. También va a explicar un poco sobre ese lenguaje silbado, pero también sobre las prácticas comunitarias, todo lo que están defendiendo como formas de resistencia en esos lugares. A ver, alguien me dice que hablé que en los lenguajes silbados el concepto de poesía es distinto, pero no dijiste nada al respecto. No en los lenguajes silbados, sino para las culturas prehispánicas. La poesía para Occidente es una poesía escrita, ¿cierto? Y para, digamos, para las culturas prehispánicas la poesía tiene que ver más con la danza, con lo performativo y con unos rituales que incluyen la ingesta de sustancias que les alteran la conciencia, como los hongos. Entonces, las poesías tienen que ver más con una relación, una correlación del territorio, con sus creencias y sus cosmogonías, con la danza y con la pintura corporal, que con una cosa escrita. Por eso más o menos intenté hacer una relación, pero ese fue mi crisis y digamos, mi deconstrucción de Colombia, cuando me di cuenta que estaba buscando una cosa que para ellos es otra. ¿Sí? Selnik Vivas Hurtado, sí, perdón, aquí está. Lo puedes escribir, no sé por cuál estás viendo. Selnik Vivas Hurtado. Bueno, bueno, no veo más preguntas. Por favor, envíennos, compártanos sus formas de silbar. Sería muy emocionante ver esas formas de silbar compartidas y que las compartamos ahora, que nos silbemos y nos chiflemos a la distancia. Seguramente ya en un mes estaremos otra vez abrazándonos todos y compartiendo pues, las posiciones ya físicamente en el MAM. Los invito pues a que a mitad de año, no sé, no me voy a apresurar a decir fechas, pero sí cuando reabra la exposición, a que vayan, la visiten. Todos estos temas son temas, digamos, que son temas colaterales, que hacen parte y son ramificaciones de la investigación, pero que el trabajo está ya montado y que tiene, digamos, habla por sí solo, ¿sí? Se presenta por sí solo. Entonces, bueno, creo que voy cerrando. Les agradezco mucho, les agradezco muchísimo. Eh, Voy a revisar más preguntas que me dicen que hay más preguntas. ¿Qué formas occidentales hay de utilizar el lenguaje silbado? Pues Julian Meyer, por favor, buscate los documentos, están en internet la mayoría de Julian. Pero bueno, está el silbo gomero. En los Alpes franceses hay también. Está en Turquía. eh, Creo que esos tres occidentales, pues, y Turquía, está en esa raya, ¿cierto? Habría que ver muy bien qué comunidades y en qué parte de Turquía y si hacen parte de ese proyecto colonial de lo que es hoy Turquía, ¿cierto? Pero sí, como para hablar de Occidente. Pero Grecia y Francia y España utilizan en ciertos lugares, provincias, el lenguaje. Voy a bajar más. No, en Brasil no, no tengo, pero sí también, mientras he realizado toda esta investigación, hay gente que se me ha acercado a hablarme de otros lenguajes distintos. Existe el lenguaje de las piedras, haciendo chasquidos con piedras. Ahí existe el lenguaje click de Busamán, que es con los... Sí, ese es increíble. En Brasil no sé, de pronto en la Amazonía todavía si se conservan lenguajes originarios tonales, es muy fácil, muy factible que se utilicen extensiones de esos lenguajes silbados. Busquen el click language, ese es increíble. Bueno, voy a bajar para más. Me interesa el documental, yo no puedo estar informado. El documental se lanza más o menos en un mes, pero busca en YouTube. Ya hay documentales de muchas personas. Marcy Colley, yo creo que es uno de los investigadores más juiciosos, que se ha metido más, digamos, de manera más metido en la Sierra Mazateca y estuvo con Chinantecos, hizo un documental o un par de documentales, tiene varios papers también interesantes y muy buenos. Vamos a seguir bajando a ver si más. Sí, lenguaje de piedras, que son con chasquidos, no sé muy bien, creo que son rumores que me han llegado últimamente. Un ejemplo de silbido, tiempo de perros mudos. Bueno, como les expliqué ahora, tiempo lo hicimos a partir de
conceptos, lo que se puede llamar como un lenguaje suprasegmental, que no traduce silábicamente ni de vocales, sino que a partir de un concepto. Entonces, tiempo. Adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera. Perros. Perros lo hicimos silábico. Perros lo hicimos como lo haría, digamos, el lenguaje gomero. Perros. Y mudos, volvemos a utilizar un concepto. El concepto de mudos es un sonido casi sordo para adentro. Entonces, tiempo de perros mudos. De pronto uno dice también, seguramente Paulina Escobar o Manuel Villa lo harán mejor, o el amarillo. Bueno. Propondría prácticas de un silbido. Sí, uno de los ejercicios que empezamos a hacer Manuel Villa, Paulina Escobar y yo y Federico Lozano el Amarillo, cuando nos sentamos, Alejandro Ochoa también estuvo ahí, cuando nos sentamos las primeras veces a pensar el lenguaje silbado que íbamos a crear, los ejercicios que les propuse, los primeros fue tratar de traducir sus nombres a un lenguaje silbado. Y esto ocurre en la Sierra Mazateca y eso lo van a ver en el documental que lanzamos en un mes. Los mazatecos tienen apodos en silbido, nombres, traducción de nombres en silbido, pero también apodos, ¿cierto? Entonces, bueno, David, ¿sí? Tratando de modular la boca, como diría yo en español, David, y sacando los formantes, que son esos impulsos de aire, moviendo la lengua de la manera en que diría las sílabas da. ¿Sí? Bueno, pero yo soy un poco torpe, no soy el más indicado para silbar, hay unos grandes chifladores, pues. Pero eso también, digamos que es, yo cuando empecé a hacer esta investigación no sabía silbar con los dedos en la boca, y ya sé silbar con los dedos en la boca. Y también creo que con el tiempo, y lo que he leído del silbo gomero, del mazateco, con el tiempo esos tonos, esos timbres se van volviendo mucho más fuertes, más entrenados, el oído también se entrena. Entonces también la invitación más que hacer un saludo es empezar a practicar nuestros nombres, los saludos y a ver cómo, sí, cómo empezamos a utilizarlo y a jugar más con el silbido, ¿cierto? Igual de todas maneras yo sé que aquí en ciertos barrios de Medellín, antes de que llegue o entre la policía, empiezan a sonar unos chiflidos que suben de terraza en terraza o que atraviesan los barrios para anunciar la llegada de visitantes no muy queridos. Entonces, sí, yo creo que, bueno, esa es la invitación a construir palabras silbadas, a construir nuestros propios silbidos. Ya más o menos les expliqué que es vocálico por los vocales, que las consonantes son sordas, que las podemos juntar y en esas maneras de juntar se vuelve inteligible. E intentar como jugar con eso, crear ficciones a partir de esos lenguajes, dejar de replicar y repetir siempre. Es imposible que no hablemos en castellano, pero el castellano sabemos qué papel representa dentro de la conquista de la colonia. También pensemos que existen otras posibilidades de pensar y de imaginar mundos distintos, alternos, paralelos, que nos llevan a otras imágenes y a otras posibilidades y mundos como habitables, puede ser, dentro de lo que representa el lenguaje para una estructura de pensamiento, ¿cierto? Si pensamos de una manera, vivimos como correspondiente de esa manera, hablamos correspondiente de esa manera. Entonces el silbido nos puede llevar también a pensar de otras maneras, a jugar y a hacer otras imágenes que creíamos que no eran posibles o que pensábamos que solamente eran posibles a través del castellano, pero que pueden ser posibles a través de sonidos con piedras, con silbidos, con climas. Bueno, creo que voy cerrando ya. Si voy a revisar después preguntas que queden, si hay preguntas como aquí veo en Facebook un montón que no alcanzo a responder. Hay intenciones de imitar animales en lenguas silbadas tradicionales, pues claro, y cosmogónicamente digamos, se explican los mazatecos que es de los pájaros, ¿cierto? Los pájaros, o al tomar hongos y convertirse en ciertos pájaros, en águilas, fueron esos animales los que le enseñaron. Pero hay unos textos muy importantes e interesantes de Andrés Burbano sobre zoofonía. Búsquenlos, están en internet, y digamos que ahí con Florence y con una historia que él tiene muy increíble sobre Brasil precisamente, él nos cuenta de la zoofonía y la relación que tiene el sonido del animal con la construcción de los lenguajes o las formas de comunicación de las personas sobre los sonidos. Bueno, les agradezco mucho, gracias al MAM, al equipo de comunicaciones por este espacio, a Cristina, a todos, les mando un abrazo.
a mi hija Juanita que está por ahí mirando. Muchas gracias. Espero nos veamos y nos abracemos próximamente y veamos la exposición juntos. Un abrazo, muchas gracias.